Fases de la Revolución Francesa. La Asamblea Nacional Francesa, creada por el tercer Estado y algunos miembros del clero y de la nobleza, se comprometió a redactar una constitución. Los representantes se reunieron con el pabellón donde la corte jugaba a la pelota, el Jeu de Paume. En ese lugar, desde el 17 de junio al 9 de julio de 1789, se reunieron 577 diputados en la conocida como Asamblea Nacional Constituyente. El 20 de junio de 1789, todos los diputados suscribieron el llamado juramento del fuego de la pelota y tras muchas presiones y por el temor de la revolucionaria, Luis XVI reconoció finalmente en otoño de ese mismo año la legalidad de dicha asamblea. A partir de entonces y hasta 1799 cabe distinguir 4 etapas dentro del proceso revolucionario francés. 1. La Asamblea Constituyente de 1789 a 1791. 2. La Asamblea Legislativa Monarquía Constitucional de 1789 a 1792. 3. La República o Convención de 1792 a 1795. 4. El Directorio de 1795 a 1799. 1. La Asamblea Constituyente 1789-1791. La primera fase del proceso revolucionario fue la Asamblea Constituyente, cuya principal función fue redactar una constitución. Para ello pusieron en marcha 3 grandes medidas de carácter liberal. 1. La supresión de los privilegios señoriales, poniendo fin a las diferentes existencias de la sociedad estamental del antiguo régimen y aboliendo definitivamente el feudalismo. 2. La promulgación el 4 de agosto de 1789 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, basándose en los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Además, se reconocieron otros derechos como la soberanía nacional o la propiedad. 3. Firma de la Constitución Civil del Clero, documentado que ponía fin a los privilegios eclesiásticos, separando a la Iglesia y al Estado. A todo esto se ha de añadir que con el fin de defender los intereses revolucionarios se creó la Guardia Nacional, un ejército propio para la revolución. 2. La Asamblea Legislativa Monarquía Constitucional de 1791 a 1792. Los diputados de la Asamblea Constituyente firmaron en junio de 1791 la primera Constitución de Francia con un marcado carácter liberal. En ella se establecía el sufragio indirecto y censitario masculino, la expropiación de los bienes de la Iglesia y los principales ideales del liberalismo político, igualdad de los ciudadanos, aunque el rey mantenía su derecho de veto, la separación de poderes y la soberanía nacional. 3. La República o Convención de 1792 a 1795. La familia real y los privilegiados no aceptaron las imposiciones de la Asamblea Nacional y en secreto negociaban con los partidarios del absolutismo y la monarquía extranjera. La familia real intentó huir a Austria, país de origen de la reina María Antonieta, pero fueron detenidos y encarcelados en la conocida como la fuga de Berengues en junio de 1791. Tras este episodio, las tropas austríacas comenzaron la invasión de Francia, llegando a las puertas de la capital. Estos hechos provocaron una nueva oleada de revoluciones, con la revuelta de los sans-culottes al grupo social más humilde. El 10 de agosto asaltaron el Palacio Real, encarcelaron al rey de la monarquía. La monarquía constitucional quedó abolido, se instauró la República Francesa, también denominada Convención Nacional. Este periodo revolucionario tuvo 3 etapas diferenciadas. La primera, Convención Girondina, 1792 a 1793. En un primer momento, el gobierno de la República quedó en manos de la facción girondina a través de una votación por sufragio universal masculina. Fue elegido la nueva Convención Nacional, aunque tuvieron un marcado carácter moderado. Comenzó el juicio por traición contra Luis XVI, que sentenció al monarca a ser ejecutado en la guillotina. La muerte del rey propició una oleada de revueltas contrarrevolucionarias y de intentos por establecer la monarquía. Segunda, Convención Jacobina, 1793-1794. Tras el clima de tensión creada por la ejecución del rey, los jacobinos tomaron el poder y comenzó el periodo más radical de la Revolución Francesa para hacer frente a la oleada de la contrarrevolucionaria. Los jacobinos instauraron la política del terror. El llamado Comité de Salvación Pública, liderado por Maximilien Robespierre, podía enviar a prisión o ejecutar en la guillotina a los sospechosos de ser contrarrevolucionarios. Se promulgó una constitución. En ella se proclamaba el derecho a la igualdad total ante la ley, la soberanía popular y el sufragio universal como grandes cambios políticos, económicos y sociales. Los jacobinos impusieron la ley de máximo para el control de precios y sueldos, la instrucción militar obligatoria, el cierre de la iglesia y el reparto de los bienes de la nobleza y aristocracia entre los indigentes de las ciudades francesas. Durante esta etapa fue ejecutada en la guillotina la reina María Antonieta, lo que supuso la declaración de guerra por parte de Austria, su país natal. Tercera, Convención Termidoriana, 1794-1795. El tiempo del terror
terror y el poder jacobino finalizó en julio de 1794 con el golpe de Estado terminó llamado a cabo por la burguesía. Moderada debido al miedo de la pérdida de su poder social, la deriva radical de los jacobinos alcanzaron hasta la vida del ejército, se instauró de nuevo y sufragio censitorio y líderes jacobinos como Robespierre fueron ejecutados. El Directorio 1795-1799. Tras la muerte de Robespierre y otros jacobinos, la revolución entró en una fase controlada por la burguesía moderada. Se derogó la Constitución de 1793, se disolvió el Club de los Jacobinos y se permitió el regreso de los exiliados por terror. Fue promulgada una nueva Constitución de 1795 en lo que recogieron de nuevo los principios de 1791, tales como el sufragio censitorio, un gobierno colegiado compuesto por 5 miembros y división del poder legislativo en 2 cámaras bien diferenciadas, el Consejo de Ancianos y el Consejo de 500. La necesidad de calmar las revueltas internas, así como combatir a las potencias absolutistas, que según en guerra con Francia llevó a que el ejército adquiriera una notable importancia en esta etapa. Dentro de sus filas destacó un general Corso que mediante un golpe de Estado acabaría con el Directorio de 1799. Su nombre es Napoleón Bonaparte. Estos son las fases de la Revolución Francesa. Con gusto le saluda Julio Silva. Hasta el próximo video. Muchas gracias.